quiero hablarte sobre consejos prácticos para los cristianos. Y es la forma como vamos a terminar Primera de Pedro. Y vamos a ir directamente al verso 12. Vamos a terminar la parte del capítulo 4 y vamos a entrar al 5, que es muy breve. ¿Ok? Mantén tu Biblia conmigo y dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Vamos a parar aquí, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerda que hemos hablado de los sufrimientos que van a vivir los cristianos, ¿ok? Porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados por la gente, vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Y Él está recordándonos esto, nos está diciendo: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si fuera algo extraño que sucediera. No se sorprendan cuando van a ser probados, porque no es algo extraño que va a pasar. No te sorprendas que por creer en Jesús y decir que amas a Dios, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, te van a tratar diferente por ser cristiano. Hay una frase muy popular en el español que dice que en guerra avisada no mueren soldados. ¿Sí me explico? Espera persecución, espera críticas por ser cristiano. Que no te sorprenda que la gente va a hablar mal de ti o te va a avergonzar por ser cristiano. Y eso contradice muchas cosas, en el sentido de que por mucho tiempo se ha predicado que el cristianismo va a ser todo color de rosa y vas a estar ahí saltando con los animales, ¿sabe qué? ¿Cómo te lo imaginas? Pero realmente el cristianismo va a traer muchas pruebas y dificultades, muchas críticas. Recuerdo a una persona que está aquí sentada, Chacho, cuando recién se convirtió, quería compartir su fe con su familia, con sus amigos y eso, y fue rechazado y para él era como que, ¿pero por qué? ¿Verdad? Y sucede eso, queremos compartir el amor de Dios y aún así vienen las pruebas y dificultades en nuestras vidas. Y decíamos la semana pasada que una de las claves en nuestras vidas va a ser la unidad y cuidarnos unos a otros. Y dije algo muy importante, que pareciera que el único ejército donde cuando un soldado se cae y no es ayudado o levantado, sino que es puesto más abajo, pareciera que es el cristianismo. Incluso lo que te quiero decir, no te sorprendas si en medio de la comunidad cristiana vaya a ser atacado. No debería ser así, es cierto, pero mayores en quien ponemos nuestra esperanza es Cristo. Aún así, en medio de esa dificultad entre nosotros, debemos aún así practicar el perdón entre unos por los otros, como lo practicaríamos con aquella persona que no es cristiana. Así como Esteban, que estaba siendo apedreado y decía: Dios, no tomes en cuenta el pecado de estos. ¿Y sabes quién estaba dentro de la multitud cuando Esteban fue apedreado? Pablo. No tomes en cuenta. Incluso aún así, en medio de la gente que te critica, te lastima y eso, cristianas o no, aún así tu actitud va a ser algo que puede cambiar la vida de alguien. Y es la actitud que habla Pedro en esta carta, que tomemos la actitud de Cristo, porque cuando tomamos esa actitud, entonces la gente va a preguntar: hey, ¿qué onda? ¿Qué hay en ti? ¿Por qué si te traté mal? ¿Por qué si he hecho esto contigo? Aún así, me respondes bien. Y eso es lo que habla. No te sorprendas cuando sucedan estas cosas. En cambio, alégrese mucho, porque estas pruebas los hace partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan una inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Nos deberíamos alegrar, porque estamos participando juntamente con Cristo lo que Él sufrió por nosotros. Estamos siendo preparados para vivir lo que vivió. Jesús fue rechazado, fue acusado, fue injustamente. Estamos viviendo
lo que vivió. Solo nos alegramos por eso, porque lo que sabemos que viene para nosotros es mucho mejor que esto. Solo la persona que conoce el final de la historia puede sonreír en medio de la historia. Solo la persona que conoce el final de la historia puede sonreír en medio de la historia. Porque ¿cuántos les gustan ver películas? Y dicen, no me cuentas el final. Pero el que sabe el final de la película, no le importa lo que sucede en el medio, porque sabe lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Y solo aquellos que conocen el final de la historia, no les importa lo que sucede en el medio. ¿Qué te quiero decir? Si estás en Cristo, sabes que el final de tu historia es estar sentado junto al Padre en toda su gloria. No importa lo que estás viviendo ahora, el sufrimiento, no importa si estás enfermo ahora mismo en casa, el final de la historia es que estamos en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que estamos sentados en este momento en lugares celestiales. Aún así, en medio de ese sufrimiento, participamos de su gloria. Participamos de que es Cristo. Así que alégrense, verso 14, cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Comprendes esto? Porque a veces cuando nos insultan por ser cristianos, se siente feo, es la verdad. Pero ¿entiendes esto? Mira esta frase, alégrense cuando los insulten por ser cristiano, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Lo que está diciendo es Pedro, acuérdate de esto, no importa cómo te insulten, lo que te digan, el Espíritu Santo de Dios está contigo, está sobre ti. En medio de todas esas cosas, ¿qué importa? Sí te va a molestar, sí te va a doler. No quiero ser insensible a tus sentimientos, sí te vas a sentir mal, pero entiende que hay algo mucho más grande que está la presencia de Dios junto contigo. En medio de toda esa situación debemos tratar de ver que está Dios ahí. Va a ser difícil porque no es nuestra naturaleza primero decir, oh, si me están golpeando y me están apedreando, me están echando fuego. Cuando te echan fuego vas a gritar, ¿sí me explico? Vas a querer responder. Pero en medio de eso, trata de acordarte de que el Espíritu Santo está contigo. Y yo creo que eso fue parte clave en la vida de Esteban. Esteban fue una persona que en el libro de Hechos cuenta, creo que es eso, capítulo 7 o 5, habla de que fue apedreado y lo apedrearon hasta la muerte. Y en medio de eso, él oraba por la gente y le decía, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Creo que él vivió esto que está diciendo Pedro. Y se dio cuenta de que, ¿sabes qué? En medio de los sufrimientos, ¿sabes qué? Hey, el Espíritu Santo está en mí. Y pudo decir, mío, veo la gloria de Dios abriéndose en el cielo. Y fue lo que él vio. Verso 15, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, por causar blasfemias o entrometerse en asuntos ajenos. ¿Cuántos no se entrometen en asuntos ajenos? ¿Cuántos no son metiches? Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Ahora, esto es una aclaración. Creo que Pedro sabía en cuenta que iba a existir una raza hispana, ¿ok? Y empezó a decir, ¿sabes qué? Estos son para los hispanos allá en Tuscaloosa. Estos son para los hispanos que nos están viendo en YouTube. ¿Sabes qué? Ahora no digas de que, es que estás sufriendo porque pues alguien dejó un celular ahí, pues lo agarraste y ahora te llevaron a ti preso. No, estoy diciendo ahora, que no sea, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas, entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y deben comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren,
de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca fallará. Fíjate bien, si hay un destino terrible para aquellos que no confían en Dios. Ahora, ¿eso sí quiere decir de que yo voy y estoy sufriendo por ser cristiano y luego estoy diciendo, pero tú vas ahí al infierno? No, esa no es la actitud que debemos tener, porque Pedro nos dice en los otros capítulos que hemos visto que tenemos que aprovechar toda oportunidad para hablar de Jesús a otros, demostrar el amor de Dios. Entonces, ¿sí me explico? No podemos ir a un extremo y decir, este desgraciado, ahí vas a quedar, te vas a ver, ya vas a ver, el día del juicio se acerca. ¿Sí me explico? No, no podemos hacer eso. Tenemos que decir, igual como Esteban, Dios, perdona ese pecado, perdónalos, porque no comprenden lo que están haciendo, no comprenden cómo esto te ofende a ti. Necesitamos aprender y orar y decir, Dios, dame tu corazón, enséñame a amar como tú amas. Es parte de nuestro reto como vivir como cristiano. Va a haber injusticia, va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Recuerda esto, el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti. Y si el Espíritu Santo está sobre ti, significa esto, que Cristo habita en ti, que Él es el consolador y en medio de situaciones difíciles te puede consolar, que Él te va a enseñar y te va a hacer recordar todo lo que Cristo te ha enseñado a ti. Es la promesa de Juan 14 acerca del Espíritu Santo. Entonces necesitamos confiar de que el Espíritu Santo habita en mí, que el Espíritu Santo habita en ti. Verso 1 del capítulo 5 dice, ahora una palabra para ustedes, ancianos de las iglesias. ¿Dónde están mis ancianos de la iglesia? ¿Dónde están los líderes de la iglesia? ¿Dónde está el liderazgo de la iglesia? Considérense ancianos. O sea, aquí ya todos miraron a José Luis. No, a todos los líderes de la iglesia. Sí, sí. Cuando la Biblia habla normalmente en el Antiguo Testamento de los ancianos, está hablando de un título de liderazgo. ¿Ok? No están hablando de gente con barbas y eso. Te puedes dejar crecer la barba, pero no quiere decir que seas anciano. Está hablando de un título de liderazgo. ¿Ok? So dice, ahora, hay una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Yo también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Que fíjate bien, está Pedro hablando, está diciendo, yo también soy líder y también fui testigo de lo que sufrió Cristo. Caminé con Él. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado al mundo. Como anciano, igual a ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto y no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener por ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Sabes qué? Líderes, no sirvan a Dios por tener un título. No sirvan a Dios porque eso los hace llenar a ustedes, tiene un beneficio personal. Sírvanlo a Dios porque lo aman. Hay una palabra clave que para mí dice, verso 2 del 5 dice, cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Y este es Pedro, ¿ok? Este es Pedro. Este es Pedro el que negó a Jesús. ¿Ok? ¿Recuerdas la escena después que Pedro niega a Jesús y se vuelve a encontrar con Jesús? Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, te quiero. Pero, Pedro, ¿me amas? Y a veces nos enfocamos mucho en la parte me amas y esto lo he hablado antes, pero quiero que entiendas esta parte. ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó después de la última pregunta de me amas? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Después que Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Pedro? Él sintió que le falló tanto a Dios que dejó de cuidar lo más preciado de Dios, que es la gente. Y eso me recuerda, que Pedro le diga a los rebaños, me recuerda eso.
Lo más importante para Dios es la gente. No es tu beneficio personal, no es lo que puedas obtener acerca de eso. So, líderes, amen la gente que Dios pone debajo de ustedes. Ama a la gente que sirves. Cuídalas. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener por ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y de hecho, ¿sabes qué? Sé que esto lo aplica específicamente para líderes, pero creo que eso es para toda persona que sirve a Dios. Tiene sentido común que si sirvo a Dios, lo hago no por mi beneficio propio, sino porque lo hago con gusto por servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con el buen ejemplo. Líderes, suban de nivel. Ok, suban de nivel. Si tú sirves de alguna manera en Daystar, eres considerado un líder en esta iglesia. No importa si estás abriendo la puerta, saludando eso, eres considerado un líder. ¿Sabes qué? Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de tu compromiso. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, no abusen la autoridad sino sobre los que están a cargo, sino que guíenlos con un buen ejemplo. Así que cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Si no te preocupes si la gente te recompensa, te dice que aprecia mucho lo que haces o no, al final Dios tiene una recompensa mucho más grande. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres una tarjeta de regalo de Pastor Howard o prefieres una corona y un abrazo de Jesús? ¿Sí me explico? A veces valoramos más las cosas aquí en la tierra que lo que eterno que Dios puede darnos a nosotros. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, aquellos que se sienten jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Todos sírvanse unos a otros con humildad. Fíjate bien, jóvenes, acepten, sométanse a la autoridad de los ancianos, acepten la autoridad de los ancianos. Ten una buena actitud cuando se te pide algo. Sírvanse unos a otros con humildad. Mira, es imposible servir a otro sin humildad. Es imposible servir a otro sin humildad. Es imposible servir a otro correctamente sin humildad. Porque si sirves a otros vas a tener y no tienes humildad, vas a tener una mala actitud. ¿Y sabes qué? Necesitamos crecer. Necesitamos superar las cosas en nuestras vidas y empezar a amar a la gente correctamente y servirnos unos a otros. Y no es pensar en nosotros mismos. La semana pasada dije esto, porque lo leíamos en capítulo 4 de Pedro, de que debemos servir y que la Biblia es un mandato de los apóstoles, en la Biblia, la palabra de Dios, de que todo cristiano debe servir. Si tú no estás sirviendo en una área en la iglesia o otros, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y aún así, en medio de ese mandato de servir, lo debemos hacer con humildad. Lo debemos hacer con una buena actitud. Necesitamos reflejar el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando servimos a otros. Y yo sé que a veces cansamos. Yo he servido y a veces he estado cansado y no he querido hacer cosas. Y en muchas ocasiones no he tenido la actitud correcta. Pero necesitamos ese momento que dice Pedro, ok, suban de nivel. Suban de nivel. Te digo hoy, a través de lo que enseña la palabra de Dios, sube de nivel. Empieza a servir con humildad. Empieza a amar a la gente, porque lo más apreciado para Dios es la gente. Sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Y sabes qué? Este es un versículo que a veces pasamos por alto. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Quieres tener a Dios en contra de ti?
vuélvete orgulloso. ¿Quieres que Dios haga cosas a tu favor? Entonces ten un corazón humilde. ¿Entiendes eso? Cuando te conviertes en una persona orgullosa, cuando no tienes humildad en lo que haces, ¿sabes qué? Dios no bendice eso. No importa las veces que tú ores. Este es el asunto, es igual que el diezmo. No importa las veces que tú le pidas a alguien que ore por ti, que bendiga tus finanzas o lo que sea, pero si tú no estás diezmando, no va a haber bendición. ¿Sí me explico? Tú me puedes decir, ay, pastor, ora por mí para que Dios bendiga mis finanzas, pero si no estás diezmando, pues mi oración es cancelada por mismo Dios. Porque si no estás diezmando, pues ¿cómo Dios te va a bendecir? Igual de eso, ¿cómo quieres que Dios te haga tu favor cuando andas con orgullo? Porque dice la Biblia, Dios se opone al orgulloso. ¿Sí me explico? Y esto no habla de salvación, esto no es relativo a la salvación, si la pierdes o no. Estoy hablando de que son versículos que no se refieren a la salvación, se habla del corazón. Y a veces no vemos el favor de Dios en nuestras vidas porque nuestras intenciones son de puro ego en nuestras vidas y no vemos el favor de Dios y vemos como una resistencia. Porque yo te digo, yo lo he experimentado en mi vida. Era una persona muy orgullosa y lidio con eso en mi vida aún. De manera diferente ahora, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Ven, Dios se opone al orgullo. No hay un viento a favor a ti cuando tienes esa actitud. Eso es muy importante que comprendas eso. Que podemos orar 1000 veces o ponerte aceite, no sé, agua bendita, lo que sea. Te podemos poner un saco encima, lo que sea. Pero si tienes una actitud orgullosa, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque Dios se opone al orgulloso. Y es ahí donde necesitamos venir al altar de Dios y decir, Dios, perdóname, te necesito, no puedo más. Necesito de otros. Así que humíllense ante el poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Comprendes eso? Dice, pongan todas sus ¿qué? Preocupaciones y ansiedades. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros. ¿Estás preocupado? ¿Tienes ansiedad por algo? Pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Literalmente esto. Si yo tengo una preocupación o tengo algo y lo pongo en la mano de alguien, de otra persona, ¿sigue siendo mío? ¿Lo sigo yo cargando? No, ¿verdad? Lo está cargando la otra persona. Entonces, esa es la idea. Cuando la Biblia dice, pongan sus preocupaciones y ansiedades, literalmente está diciendo, entrégaselo todo a Dios. Al punto de que ya no te preocupas por eso, que ya no estás cargado por eso. Dios no te diseñó para que estés preocupado, te diseñó para que puedas hallar descanso en Él. Y cuando ponemos descanso en Él, man, entonces empezamos a conocer y experimentar a Dios de una manera totalmente diferente en nuestras vidas. Quizás es la cura para muchas personas que viven en depresión, muchas personas que viven en ansiedad. Es simplemente el poder entregar eso y depositarlo en las manos de Dios. Necesitamos aprender a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Lo dice su palabra, Él cuida realmente de ti. Tenemos a veces una imagen de un Dios que nos quiere castigar y que nos quiere llevar al infierno. Cuando fue el mismo Dios que envió a su Hijo porque nos amó tanto a nosotros. Entonces queremos omitir esos versículos, pero nada más que pensamos en un Dios que nos quiere enviar al infierno. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de una religión torcida que piensa que por obras puede alcanzar salvación. Y no entendemos un Dios de amor que nos ama de una manera impresionante. Estén alertas, verso 8.
Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Hace unos años hicimos una serie, ah, ni me acuerdo el título de la serie, pero era algo acerca del diablo o Satanás. Y una persona me escribió y me dice que eso es engañoso porque Satanás está derrotado, que ya murió. Esa fue la frase. ¿No crees que es engañoso porque el diablo ya murió? Y yo me quedé así, no entré en el debate, pero esta es mi idea. Entonces, ¿por qué Pedro dice esto? Mira, en la cruz Jesús hizo esto. Jesús obtuvo victoria sobre la muerte. No derrotó a Satanás aún. Es lo que va a pasar muy pronto, es lo que va a pasar. Pero el diablo aún no está derrotado. Se le quitó el poder que él tenía sobre la muerte. Eso fue lo que hizo la obra de Cristo. Cuando empezamos a decir de que se le quitó el poder que tenía sobre el pecado, eso fue lo que hizo Cristo. Cuando decimos de que, no, no, ya no hay pecado, es nuestra naturaleza y que pues podemos pecar. Eso es mentira. Es un engaño, es una trampa activa del enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la respuesta de cómo nos tenemos que cuidar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Ok? ¿Cómo podemos contrarrestar al diablo? Manteniéndonos firmes y fuertes en nuestra fe. ¿Cómo se crece la fe? Al escuchar la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, lee la Biblia. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en la fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando el mismo sufrimiento. Esta palabra, cuando yo leía esa parte, decía, ven, piensa en eso. Hay muchas personas que son hermanos en Cristo que están pasando por las mismas cosas de nosotros. ¿Cuánta sabiduría debe haber afuera en cómo manejar las situaciones que estamos viviendo nosotros? Pero aún así, ¿cuánto más deberíamos orar por cada uno de nosotros que estamos viviendo por las mismas cosas? En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Después de que hayan sufrido un poco tiempo, Él los restaurará y los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará en un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Recuerda esto. En medio de todo ese sufrimiento, en medio de todas las situaciones difíciles, el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Y en medio de estas situaciones difíciles, sí va a venir el enemigo y nos va a querer atacar. Pero necesitamos mantenernos firmes y crecer en nuestra fe. Necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos cuidarnos unos de los otros. Les escribí y les envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien lo encomiendo como un hermano fiel. Y esta es la parte muy importante. Esta es la razón por la cual él escribió esta carta. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios que están ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Él nos escribió esto para que nos podamos mantener firmes en su gracia. Recuerda que al principio, en la primera semana, definimos una palabra, misericordia, porque dice que Él por su misericordia nos escogió, nos eligió. Y para cuando hablamos de misericordia, definimos también la palabra gracia. Y decíamos que la misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia es cuando se te da algo que tú no mereces.
dice, manténganse firmes en su gracia. ¿Qué te hace recordar eso? Que hemos recibido una salvación tan preciada, tan valiosa, que no merecemos. Y recordar eso nos va a hacer mantener firme. De que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, si no fue toda la obra de Cristo. Y lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo. Y cuando yo vea a alguien fallar, me tengo que acordar de eso. Porque así lo puedo ayudar. Que cuando vea los sufrimientos y estas cosas, pueda decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Tú eres suficiente. Escuchaba a Francis Chan y es un gran predicador que sigo y me gusta mucho su forma de predicar y todo, pero lo escuchaba hablar sobre una entrevista que le hicieron a un miembro de su iglesia o de una, no sé si era de su iglesia, pero entrevistaron a esta persona que viene de la homosexualidad. Y alguien le preguntó a él, ¿no crees que es injusto de que ya no puedas tener relaciones sexuales con nadie el resto de tu vida? Alguien le preguntó eso a esa persona, que Dios pues era homosexual, se convirtió al cristianismo y él le dijo esto, ¿tú crees que pareces injusto? Déjame decirte que fue injusto. Injusto fue que Jesús tomara mi lugar por todo lo malo que yo hice y yo no pagara nada por eso. Que Jesús dio su vida por mí, sufrió por mí y yo no tuviera que hacer nada. ¿Sabes qué es injusto? El no tener relaciones con nadie más en mi vida no es nada en comparación a eso. Porque valora la obra de Cristo mucho más allá de cualquier cosa. Déjame preguntarte esto. ¿Qué tanto valor hay en ti? ¿Qué tanto valoras la obra de Cristo en ti? ¿Es aún suficiente? ¿Es aún suficiente la obra de Cristo como la primera vez que la escuchaste? ¿Sigue siendo aún impactante? ¿O nos hemos acostumbrado y nos hemos desvinculado al milagro y la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas? Por eso dice Pedro, manténganse firmes en esta gracia. Mantengan firme en esta gracia. Porque ahí en ella es donde, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo Dios se mueve a través de nuestras vidas de una manera inigualable. Y te digo, iglesia, gente que nos ves, mantente firme en la obra de Cristo en tu vida. Mantente firme. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy día, incluso en medio de la enfermedad, mantente firme en la gracia. Incluso en medio de la muerte, mantente firme en medio de la gracia de Dios. Termina diciendo su iglesia hermana aquí en Babilonia. Pablo menciona Babilonia porque es una referencia que le está haciendo a Roma. A Roma la llama la Babilonia. Le manda saludos, a igual que a mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con el amor de Cristo. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Mira cómo concluye. La paz sea con ustedes a todos los que están en Cristo. En medio de los sufrimientos, en medio de las cosas difíciles. Que la paz de Dios esté en nosotros. Confía en la gracia de Dios. Mantente firme en su gracia. Quiero pedirte esto. Si estás atravesando por momentos difíciles en tu vida, descansa en Dios. Descansa en quién es Él. Si eres líder, cuida a la gente que Dios ha puesto en tu vida. Ama a la gente como nunca antes en tu vida. Cuida de la gente, especialmente si están pasando por sufrimientos, por dificultades, por enfermedad.
cuida de la gente, sé genuino con la gente. Y si sabes que estás pasando por un sufrimiento, por dificultades, recuerda esto: el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Y sabes qué puedes hacer? Puedes llegar a Dios y decir: Espíritu Santo, ayúdame. Pero vive para Dios. Y recuerda, valora la salvación. Dale valor a la salvación, a lo que el sacrificio de Jesús por tu vida. Y simplemente adora. Esto es lo que nos enseña Pedro. Que nos mantengamos firmes en la gracia de Dios. Porque es por gracia, es por fe. Y no es por obras. Es por lo que Él hizo en nosotros. Si durante esta serie Dios ha hablado tu vida de alguna manera, quiero pedirte simplemente que compartas el amor de Dios a otros. Comparte lo que Dios te ha hablado estas semanas. Si Dios ha hablado tu vida hoy de alguna manera y tú dices: man, yo quiero que Jesús perdone mis pecados. Yo sé que he hecho algo malo en mi vida y quiero rendir mi vida a Jesús. Si nos estás viendo desde en casa o estás aquí, quiero que simplemente digas: Jesús, perdóname. Perdóname porque hice esto y no lo quiero volver a hacer más. Entra en mi vida y quiero vivir para ti. Y cuando tú le digas eso a Jesús, ¿sabes qué pasa? Te conviertes en un cristiano y es lo que dice la Biblia: el Espíritu Santo empieza a posar en ti. Y si tú estás ahora en medio de sufrimiento, en medio de situaciones difíciles y sabes que no has ido al trono de la gracia y decirle: Dios, aquí está mi ansiedad, mis preocupaciones, las pongo en tus manos. Si te sientes cargado y ansioso, ya sea que estás en casa, que nos estás viendo o estás aquí presente, quiero que a través de esta canción que vamos a adorar a Dios, puedas simplemente traer esa ansiedad y decirle: Dios, la pongo en tus manos. Que si tú dices: sabes que Dios, perdóname, quiero vivir para ti, vengas y hagas eso desde tu casa. Lo pongas en manos de Dios y puedas refugiarte en quién es Él en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Dios, por cómo tú has hablado a través de esta serie, como tú has hablado en nuestras vidas. Yo pido por mis amigos aquí presentes y los que nos están viendo, que en este momento tú llenes sus habitaciones, este lugar con tu presencia. Y que sea tu presencia que dé confirmación que esta es tu palabra. Que sea tu amor que dé confirmación que es tu palabra. Te doy gracias porque tú estás aquí, Señor. Te damos la bienvenida a nuestras vidas, Dios. Y gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas.